Mi novio Miguel y yo finalmente anunciamos que nos casaríamos el 2 de junio, exactamente un año después de que comenzamos a salir oficialmente. Todos estaban emocionados, excepto mi hermana Laura, quien se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Perdón, ¿qué? Junio es mi mes de boda. Mío», gritó. La sala quedó en completo silencio. Miguel intentó calmar la situación diciendo que ella también podría tener su boda en junio, pero Laura se negó a escuchar. Se volvió hacia mí, con furia en los ojos, y exigió que eligiera otro mes: julio, agosto, septiembre. No le importaba, solo que no fuera junio. ¿Sabías que junio era importante para mí? Es mi palabra favorita en el diccionario, y solo salí con chicos llamados junio. Me empujó el hombro y salió furiosa, gritando: «Cámbialo para el lunes o me aseguraré de que no tengas boda». Pensé que estaba exagerando hasta el lunes por la mañana. Todos nuestros proveedores me llamaron de repente, diciendo que alguien de la familia había solicitado cancelaciones. Inmediatamente me disculpé y traté de explicar que fue un error, que yo nunca lo pedí. La mayoría fue comprensiva. Otros simplemente no querían lidiar con el drama. Afortunadamente, encontramos proveedores alternativos para reemplazarlos. Pero una semana después, en la cita nupcial, Laura llevó vino tinto en un vaso de Starbucks y lo derramó sobre mi vestido durante una prueba. Tuve que pagar $3,000 solo por la limpieza en seco. Y como si fuera poco, creó un chat grupal familiar solo para enviar capturas de pantalla falsas de Miguel, rogándole que se fugara con él. «No puedes casarte con un hombre que no es leal», me dijo en un mensaje etiquetado. Pero Miguel rápidamente demostró que eran falsas, editadas con Photoshop. Fue entonces cuando mi familia decidió que era suficiente, diciéndole en el chat grupal que se calmara y nos dejara en paz a Miguel y a mí. Laura estaba horrorizada. «¿En serio van a dejar que se salga con la suya? ¿Que se salga con qué? ¿Con casarse?», respondió mi tía. «Con robarme mi mes». Pero ya estaba harta. «Laura», dije, «ni siquiera tienes novio. Pero si sigues intentando sabotear mis planes de boda, lo siento, pero estás desinvitada». «Bueno, cuando me case en junio, ninguno de ustedes estará invitado», dijo antes de eliminar el chat grupal. Pensé que eso era todo. Pero en mi despedida de soltera, Laura irrumpió con un enorme anillo de compromiso, repartiendo invitaciones de boda incluso a chicas que apenas conocía. «¡Sorpresa! Me caso y tendré la boda el 1 de junio». Agitó una invitación en mi cara. «Oh, espera, no estás invitada». Echó la cabeza hacia atrás, riendo. El guardia de seguridad del lugar notó mi expresión de angustia y rápidamente sacó a Laura. Aunque ella parecía emocionada, algo no encajaba. Luego, mamá me llamó con voz temblorosa, diciendo que vio al prometido de Laura, Luis, empujarla contra una pared cuando ella le dio por error la bebida equivocada del refrigerador. Además, en las fotos, Laura comenzó a aparecer con moretones en los brazos. Cada vez que mamá lo mencionaba, Laura se reía, diciendo que su forma de mostrar amor era diferente a la de la mayoría. Pero el día antes de su boda, la vieron con un gran ojo morado. «Choqué con una puerta. No es gran cosa. Todavía puedo casarme», insistió. Intenté contactarla para decirle que, si la estaban lastimando, no valía la pena. Ignoró mis mensajes. Luego llegó su boda. En general, fue exitosa. Pero esa noche, durante lo que debería haber sido mi cena de ensayo, Luis le rompió 3 costillas a Laura por coquetear con su primo. Y la mañana de mi boda, Laura terminó en la UCI con una hemorragia interna, negándose a presentar cargos. Durante mi ceremonia, Laura publicó desde su cama de hospital, etiquetando a todos nuestros invitados. Mientras todos celebran la boda de mi hermana, estoy en la UCI porque ella necesitaba competir conmigo. Me vi obligada a apresurar la decisión más importante de mi vida porque no pudo dejarme tener lo que siempre soñé. Me envió un mensaje. «Mi sangre está en tu vestido de novia. Recuérdalo cuando caminaste por el pasillo sintiéndote toda bonita». Luego tuvo el descaro de escribir en el chat familiar: «Si mi hermanita hubiera cambiado la fecha de su boda, tal vez habría tenido tiempo de conocer a la persona adecuada». Y por alguna razón, la gente estuvo de acuerdo con ella. Los invitados que vieron su publicación comenzaron a irse de nuestra recepción para visitarla en el hospital. Pero como si eso no fuera suficiente, durante el baile padre-hija, Laura irrumpió en silla de ruedas, aún con la bata de hospital y vendajes visibles. Luis la empujaba. «Incluso después de todo, tuve que apoyar a mi hermana», dijo con voz angelical, como si no hubiera intentado acusar a mi esposo de infidelidad semanas antes. Luis mantenía su mano apretada en su hombro. Cuando ella se movía, él apretaba. Ella se estremecía pero seguía sonriendo. Entonces vi algo aún más cruel e imperdonable que romperle las costillas. Luis sacó una vela y sonrió con malicia. Vi el destello de la llama mientras la encendía. Levanté una mano para hacer señas al guardia de seguridad cerca de la entrada, mientras la otra agarraba el brazo de Miguel. Miguel vio lo que pasaba y actuó rápido, colocándose entre Luis y el grupo de invitados más cercano. La llama de la vela se inclinó hacia el mantel de lino blanco. Un pequeño punto naranja apareció en el borde de la tela. Luego, el sensor de rociadores sobre nosotros comenzó a sonar. El agua estalló desde los rociadores del techo, un rocío frío que golpeó a todos. Los invitados gritaron y saltaron de sus mesas. La alarma contra incendios resonó por los altavoces. La gente comenzó a correr hacia las salidas en sus ropas formales, ahora empapadas. Me quedé allí, en mi vestido de novia, viendo el agua gotear del candelabro. El guardia de seguridad alcanzó a Luis y le agarró la muñeca. La vela cayó al suelo mojado y se apagó. Otro guardia apareció y cada uno tomó un brazo de Luis. Laura gritaba algo, pero no podía escuchar por la alarma. La llevaron en silla, de ruedas hacia la salida lateral con Luis entre los 2 guardias. Corrí tras ellos, mi vestido mojado pesando contra mis piernas. La gerente del lugar me encontró cerca de las puertas de salida. Su rostro estaba rojo y respiraba con dificultad. Intenté explicar lo sucedido, pero mi voz se quebraba. Ella levantó la mano y sacó su teléfono. Le dijo a la persona al otro lado que teníamos una situación de peligro de incendio y lesiones visibles en una invitada.
Dijo que esto cruzaba el territorio criminal. Quería a la policía ahora. Sentí la mano de Miguel en mi hombro. Él también. Estaba empapado, con el cabello goteando agua por su rostro. La alarma finalmente se detuvo, pero mis oídos aún zumbaban. La policía llegó unos 15 minutos después. 2 oficiales entraron por la entrada principal mientras la gerente aún lidiaba con el sistema de rociadores. Uno era mayor, con cabello gris. El otro parecía más joven, tal vez de 20 y tantos. Comenzaron a tomar declaraciones de inmediato. El oficial mayor habló conmigo primero. Le mostré las fotos en mi teléfono de esa noche. Los moretones en los brazos de Laura. El ojo morado que intentó cubrir con maquillaje. La forma en que se estremecía cuando Luis le tocaba el hombro. Expliqué cómo Luis le rompió las costillas 2 días antes. Cómo fue dada de alta de la UCI esa mañana. Cómo él apareció aquí con ella en silla de ruedas. Y luego sacó una vela encendida cerca de un mantel. El oficial lo anotó todo en una libreta pequeña. Miguel dio su declaración después. Luego los guardias de seguridad que vieron todo. Varios invitados que presenciaron el comportamiento de Luis también hablaron. Una mujer dijo que vio a Luis apretar el hombro de Laura tan fuerte que ella jadeó. Otro invitado dijo que Luis bloqueaba a Laura de hablar con cualquiera que se acercara a la silla de ruedas. El oficial joven tomó fotos del mantel quemado y el suelo mojado. Recogió la vela con un guante y la puso en una bolsa de plástico. 2 paramédicos llegaron mientras la policía aún tomaba declaraciones. Fueron directamente a Laura, que estaba sentada en su silla de ruedas cerca de la salida. Un paramédico se arrodilló para revisar sus signos vitales. El otro le hizo preguntas sobre los niveles de dolor. Observé desde el otro lado del salón. Luis estaba detrás de la silla de ruedas con ambas manos aferradas a los mangos. El paramédico dijo algo sobre la necesidad de regresar al hospital. La voz de Luis se alzó. Dijo que ella estaba bien, que solo quería apoyar la boda de su hermana. El paramédico se mantuvo calmado pero firme. Explicó que Laura fue dada de alta demasiado pronto, y el estrés de esa noche la ponía en riesgo. Luis discutió más. Sus nudillos estaban blancos en los mangos de la silla. Laura seguía diciendo que estaba bien. Su voz era pequeña y temblorosa. Pero cuando el paramédico mencionó una hemorragia interna, el rostro de Laura palideció. Aceptó regresar. La mandíbula de Luis se tensó. Apretó los mangos más fuerte. Laura se estremeció pero siguió sonriendo a los paramédicos. Dijo que Luis iría con ella. El paramédico dijo que solo la familia podía ir en la ambulancia. Luis comenzó a discutir de nuevo, pero el oficial de policía se acercó más. Luis se calló. Mamá apareció desde algún lugar entre la multitud. Su maquillaje estaba corrido por el agua de los rociadores. Dijo que iría con Laura al hospital. No me miró. Solo pasó de largo y subió a la ambulancia cuando llegó. Los paramédicos cargaron la silla de ruedas de Laura por la rampa. Las puertas traseras se cerraron. La ambulancia se alejó con las luces parpadeando, pero sin sirena. Me quedé en el estacionamiento del lugar, con oficiales de policía a mi alrededor, invitados yéndose en ropa formal mojada. Se suponía que esta sería la noche más feliz de mi vida. En cambio, estaba dando declaraciones sobre el esposo abusivo de mi hermana, mientras mi mamá se iba sin siquiera despedirse. Miguel puso su brazo alrededor de mí, pero me sentía vacía, como si todo lo bueno hubiera sido arrancado de este día. Miguel me llevó a un pasillo trasero cerca de la cocina. Su voz estaba tensa. Preguntó si deberíamos haber dejado que Laura se quedara, que hiciera su escena y se fuera por su cuenta. Sentí mi pecho apretarse. Le dije que Luis encendió un fuego en nuestra boda. Miguel dijo que lo sabía, dijo que entendía, pero podía escuchar la frustración bajo sus palabras. Nuestra boda se convirtió de nuevo en la crisis de Laura. Como todo lo demás durante los últimos 6 meses, como el incidente del vestido, las capturas de pantalla falsas, las publicaciones desde el hospital, todo. Quise defender mi decisión, pero estaba demasiado cansada. Le dije que hice lo que me parecía correcto para la seguridad de todos. Él asintió. Dijo que hice lo correcto, pero su voz sonaba plana. Nos quedamos allí en el pasillo sin hablar. El agua goteaba de nuestra ropa al suelo. Volvimos al área de recepción. La mayoría de los invitados se habían ido. Conté tal vez 40 personas de las 120 que invitamos. Estaban en pequeños grupos hablando en voz baja. Las mesas estaban hechas un desastre. Manteles mojados, centros de mesa volcados, platos de comida abandonados. La gerente del lugar se acercó con un portapapeles. Tenía papeles sobre el incidente de la alarma contra incendios. Algo sobre daños por humo, aunque solo fue daño por agua. Manteles arruinados que necesitaban reemplazo. Penalizaciones por cierre anticipado porque no pudimos continuar con la recepción. Los números me dieron dolor de estómago. 8,300 además de todo lo que ya pagamos. Me sentí mareada. Miguel tomó los papeles de ella. Dijo que los revisaríamos y le responderíamos. El rostro de la gerente era comprensivo pero firme. Dijo que su seguro necesitaría documentación. Fotos, informes policiales, todo debía ser oficial. El oficial de policía preguntó si podíamos ir a la estación para completar un informe de incidente esa noche si era posible. Miré mi vestido de novia. Se suponía que estaría colgado en nuestro armario como un hermoso recuerdo. En cambio, estaba empapado y sucio. Y lo llevaba puesto rumbo a una estación de policía. Conducimos hasta allí en el auto de Miguel. Me senté en el asiento del copiloto viendo las calles pasar. Otras personas estaban teniendo viernes normales, yendo a cenar, viendo películas, no presentando informes policiales en su día de boda. La estación era brillante y fría. Luces fluorescentes, pisos de baldosas, sillas de plástico duro. Una oficial se sentó conmigo en un escritorio. Fue amable pero directa. Me pidió que describiera todo lo sucedido. Repasé todo de nuevo. La vela, el mantel, los rociadores, el control de Luis sobre Laura, los moretones, las costillas rotas, el alta hospitalaria. Ella escribía mientras yo hablaba. Dijo que el incidente de la vela combinado con las lesiones de Laura les daba motivos para investigar a Luis por poner en peligro imprudentemente. Dijo que alguien seguiría el caso en los próximos días. Miguel llenó su propia declaración en otro escritorio. Lo observé escribir. Su mandíbula estaba tensa. Su mano se movía rápido sobre el papel. Finalmente llegamos a casa alrededor de las 2:00 de la mañana. Miguel abrió la puerta del apartamento. Todo parecía igual que cuando salimos, pero se suponía que estaríamos en un hotel ahora, comenzando nuestra luna de miel. En cambio, entramos a nuestro apartamento normal en ropa formal mojada. Llegué al dormitorio antes de empezar a llorar. No lágrimas silenciosas,
sino sollozos grandes que hacían temblar todo mi cuerpo. Miguel me abrazó mientras lloraba en su hombro. Le dije que Laura destruyó todo. Nuestro día perfecto, nuestra boda, nuestra recepción, incluso nuestra noche de bodas. Todo porque no podía dejarme tener junio. Porque tenía que competir. Porque se casó con un hombre que la lastima y lo trajo a nuestra celebración. Miguel no dijo nada. Solo me abrazó mientras sollozaba. Mi vestido de novia dejó marcas húmedas en su traje. Nos quedamos allí hasta que no pude llorar más. Hasta que solo estaba vacía y cansada. A la mañana siguiente desperté con mi teléfono vibrando. 17 llamadas perdidas. Abrí los chats grupales familiares, mensajes por todas partes. Camila publicó sobre cómo hice una escena, cómo involucré a la policía en asuntos familiares privados, cómo avergoncé a Laura frente a todos. Varios parientes estuvieron de acuerdo con ella. Dijeron que debería haberlo manejado en privado. Dejar que Laura se fuera con dignidad. Otros mensajes eran diferentes. Mi prima preguntó si Laura estaba bien. Mi tío dijo que estaba preocupado por su seguridad. Papá envió un mensaje privado preguntando qué pasó con la policía. Desplacé por todo sintiéndome enferma. La mitad de la familia estaba molesta conmigo por llamar a seguridad. La otra mitad estaba preocupada por Laura, pero aún de alguna manera me culpaba por el momento, por tener mi boda en junio, por obligar a Laura a apresurarse en su matrimonio. Dejé el teléfono. Miguel ya estaba despierto a mi lado. Preguntó si estaba bien. No lo estaba, pero no sabía qué más decir. Alrededor del mediodía de ese mismo día, mi laptop sonó con un nuevo correo. El mensaje de la gerente del lugar estaba en la parte superior de mi bandeja de entrada con el asunto evaluación de daños y facturación. Lo abrí con manos temblorosas. El desglose enumeraba todo en detalle. Reinicio e inspección del sistema de alarma contra incendios. Remediación de humo para el salón de recepción. Reemplazo de manteles para 6 mesas. Limpieza profunda de alfombras y cortinas. Tarifas por terminación anticipada del evento. El total al final hizo que mi estómago se hundiera. $8,300. Lo leí 3 veces esperando que el número cambiara. Nuestro presupuesto de boda ya estaba agotado por reemplazar a los proveedores que Laura saboteó y pagar por la limpieza del vestido tras el incidente del vino. Teníamos tal vez $2,000 en ahorros. Mostré el correo a Miguel sin decir nada. Lo leyó en silencio, luego dejó la laptop. Nos sentamos allí por un largo rato sin hablar. Finalmente sacó nuestras cuentas bancarias en su teléfono y comenzó a hacer cálculos. Sugirió que canceláramos el viaje a Cancún que habíamos planeado para la próxima semana. La luna de miel que habíamos esperado durante meses. Sentí mi pecho apretarse, pero sabía que tenía razón. Necesitábamos ese dinero ahora más que unas vacaciones. Dije que estaba bien, aunque quería llorar. Laura había tomado nuestro día de boda, y ahora también nuestra luna de miel. Miguel apretó mi mano y dijo que lo reprogramaríamos cuando las cosas se calmaran. Pero no podía quitarme la sensación de que ella había ganado de alguna manera, que su caos se había filtrado en cada parte de nuestras vidas, y solo lo estábamos permitiendo. Esa noche estaba desplazándome por Instagram tratando de distraerme cuando apareció una notificación de mensaje directo. La foto de perfil de Luis apareció en mis mensajes. Todo mi cuerpo se heló. El primer mensaje decía que la familia debería mantenerse unida pase lo que pase. El segundo mencionaba que debería pensar cuidadosamente sobre mis elecciones. El tercero decía, las personas que traicionan a su propia sangre suelen arrepentirse. Cada mensaje se sentía como una amenaza, aunque nunca dijo nada directamente. Tomé capturas de pantalla de cada uno con manos temblorosas. Casi dejó caer mi teléfono. Luego busqué la información de contacto de la detective del informe policial y le reenvié todo a su correo. Escribí una breve explicación sobre los mensajes y presioné enviar antes de que pudiera dudar. Miguel entró en la habitación y preguntó qué pasaba. Le mostré los mensajes y vi su mandíbula apretarse. Quería responder, pero le dije que no se involucrara. La detective lo manejaría. Al menos eso esperaba. Mamá llamó a la mañana siguiente mientras hacía café. Casi no contestó, pero algo me hizo responder. Estaba llorando antes de siquiera decir hola. Me dijo que Laura estaba devastada por lo que pasó en la recepción, que todos la hicieron sentir como criminal cuando solo quería apoyar a su hermana. Escuché su voz quebrarse mientras explicaba que Luis solo intentaba hacer algo romántico con la vela, que no quiso que los rociadores se activaran, que los avergoncé a ambos al llamar a seguridad e involucrar a la policía. Me sentí enferma escuchándola hacer excusas por él, por ambos. Siguió diciendo el nombre de Laura como si yo fuera la que la lastimó, como si fuera responsable de sus costillas rotas y hospitalizaciones. Intenté explicar que Luis era peligroso, pero mamá me interrumpió. Dijo que estaba siendo dramática, que todas las parejas tienen momentos difíciles, que Laura sabía lo que hacía cuando se casó con él. Finalmente, le dije que tenía que irme. No podía escuchar más. Ella seguía hablando cuando colgué. 3 días después de la recepción, un número desconocido llamó a mi teléfono. Lo dejé ir al buzón de voz al principio porque estaba cansada del drama familiar. Pero cuando escuché el mensaje, era alguien diferente. Una mujer llamada Rosa Íñiguez, que se identificó como trabajadora social del hospital, asignada al caso de Laura. Su voz era tranquila y profesional, no juzgadora ni emocional como todos los demás. Dijo que me contactaba porque entendía que había presenciado patrones preocupantes en la relación de mi hermana. Preguntó si estaría dispuesta a proporcionar información de antecedentes que pudiera ayudarla a conectar a Laura con recursos apropiados. Enfatizó que todo sería confidencial y que no me pedía tomar decisiones por Laura, solo ayudar a pintar un panorama más completo de la situación. Algo en su tono me hizo sentir menos loca, como si tal vez no estuviera exagerando con todo lo que había pasado. La llamé de vuelta en 1 hora y programamos una reunión. Nos encontramos en una cafetería a 2 calles del hospital la tarde siguiente. Rosa, probablemente en sus 40, tenía ojos amables y una libreta. Compró su propio café y no hizo charla ociosa. Fue directa explicando lo que hacía y por qué quería hablar conmigo. Dijo que los familiares a menudo ven señales de advertencia que las víctimas minimizan o esconden, que mis observaciones podían ayudarla a entender el alcance completo de lo que Laura enfrentaba. Me pidió que relatara lo que había presenciado en los últimos meses. El empujón que mamá vio, los moretones en las fotos, las costillas rotas, la forma en que Luis agarraba el hombro de Laura en la recepción. Le conté todo lo que podía recordar mientras ella tomaba notas. No parecía sorprendida ni impactada por nada de eso. Cuando terminé, explicó los conceptos básicos de las dinámicas de violencia doméstica. Cómo los abusadores aíslan a sus víctimas, cómo las víctimas a menudo defienden a sus abusadores, cómo dejarlos es un proceso que toma tiempo. Dejó claro que no podía obligar a Laura a aceptar ayuda, pero quería que Laura supiera que existían recursos cuando estuviera lista. Dijo que mi papel era solo ser un punto de contacto seguro,
No rescatar o arreglar nada, solo documentar lo que veía y estar disponible. Fue la primera conversación sobre la situación de Laura, que no me hizo sentir culpable o responsable de todo. Esa noche, alrededor de las 11:00, mi teléfono vibró con un texto largo de Laura. Casi lo borré sin leerlo, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje era un desastre. Me culpaba por apresurarla a casarse al negarme a cambiar la fecha de mi boda. Dijo que la obligué a conformarse con alguien que apenas conocía solo para tener su boda en junio. Pero luego el tono cambió. Admitió que tenía miedo del temperamento de Luis, que a veces se enojaba por nada y no sabía cómo calmarlo. Dijo que se sentía atrapada pero no sabía qué hacer al respecto. Todo el mensaje mezclaba culpa con vulnerabilidad de una manera que me hizo doler el pecho. Recordé lo que Rosa dijo sobre documentar todo, así que tomé capturas de pantalla de toda la conversación, aunque se sentía mal tratar el dolor de mi hermana como evidencia. Las reenvié al correo de Rosa con una nota sobre cuándo las recibí. Luego puse mi teléfono en silencio y traté de no pensar en lo desastroso que se había vuelto todo. La detective llamó la semana siguiente pidiéndome que fuera a la estación para una declaración formal de testigo. Dijo que el incidente de la vela combinado con los mensajes amenazantes les daba suficiente para investigar a Luis por poner en peligro imprudentemente. Necesitaba que proporcionara un relato oficial de lo que pasó en la recepción. Programé la cita para el próximo martes. Aunque la idea de hacer todo oficial me ponía ansiosa. Esto ya no era solo drama familiar. Era una investigación criminal. Seguía pensando en Laura defendiéndolo, en mamá haciendo excusas, en cómo probablemente la mitad de la familia me odiaría por seguir adelante con esto. Pero también pensé en todos en esa recepción que podrían haber resultado heridos. Sobre los rociadores y el humo y el pánico. Sobre las costillas rotas y el ojo morado de Laura. Sobre el agarre en su hombro. Le dije a la detective que estaría allí. Esa misma tarde, Camila publicó en Facebook una larga diatriba sobre la lealtad familiar y mantener los asuntos privados en privado. No me nombró directamente, pero todos sabían a quién se refería. Habló sobre cómo algunas personas dividen a las familias al involucrar a extraños en asuntos personales. Cómo la policía no tiene lugar en desacuerdos familiares. Cómo ciertas personas necesitan aprender que ventilar los trapos sucios públicamente solo empeora las cosas. Vi cómo la publicación obtenía likes y compartidos de parientes que había conocido toda mi vida. Primos comentando de acuerdo. Tías añadiendo sus propias quejas sobre los jóvenes de hoy. Cada notificación se sentía como otra persona eligiendo el lado de Laura. Me sentía más sola de lo que había estado desde que todo esto comenzó. Miguel me encontró mirando mi teléfono con lágrimas corriendo por mi rostro. Me quitó el teléfono y me abrazó mientras lloraba. Pero incluso su consuelo no podía quitarme la sensación de que estaba perdiendo a toda mi familia por intentar hacer lo correcto. Miguel y yo tuvimos nuestra primera pelea real. 2 días después, estaba revisando mi teléfono constantemente, actualizando Facebook para ver nuevos comentarios en la publicación de Camila, buscando mensajes de Laura o mamá o la detective, desplazándome por Instagram buscando actualizaciones. Finalmente, él explotó mientras intentábamos ver una película. Preguntó si podía por favor dejar el teléfono por 1 hora. Me puse a la defensiva. Le dije que necesitaba estar informada sobre lo que estaba pasando. Dijo que el drama familiar estaba consumiendo todo nuestro periodo de recién casados, que llevábamos menos de 2 semanas casados y había pasado más tiempo en mi teléfono que hablando con él. Sentí mi rostro calentarse. Comencé a discutir, pero luego vi el dolor en sus ojos y me di cuenta de que tenía razón. Habíamos pospuesto nuestra luna de miel. Pasamos nuestra noche de bodas en una estación de policía. Usamos nuestros ahorros para pagar daños. Y ahora estaba dejando que la crisis de Laura tomara cada momento que nos quedaba. Se disculpó casi de inmediato. Dijo que sabía que esto era difícil y no intentaba hacerme sentir peor. Luego sugirió que buscáramos un terapeuta de pareja, alguien que pudiera ayudarnos a procesar todo lo que pasó y descubrir cómo avanzar juntos. Acepté, aunque una parte de mí sentía que no deberíamos necesitar terapia después de 2 semanas de matrimonio. Pero nada en nuestra situación era normal, y tal vez por eso necesitábamos ayuda. Encontré un terapeuta que aceptaba nuestro seguro y programé una cita para la semana siguiente. La mujer al teléfono preguntó con qué necesitábamos ayuda, y tropecé con mis palabras tratando de explicar. Trauma familiar, dije finalmente. Estrés de boda. Nos agendó para el jueves a las 6:00. El trabajo se volvió más difícil de concentrar. Mi jefa, Jennifer, pasó por mi escritorio el martes por la mañana con una mirada preocupada. Preguntó si quería tomar una licencia extendida ya que había estado distraída y emocional desde que regresé de mi semana de boda. Le aseguré que estaba manejándolo bien, que solo necesitaba unos días más para volver a mi rutina. Asintió lentamente, pero no parecía convencida. Mencionó que había perdido 2 plazos y parecía desconectarme durante las reuniones. Me disculpé y prometí hacerlo mejor, pero por dentro sentía mi estabilidad profesional tambalearse mientras la crisis personal se filtraba en cada área de mi vida. No podía dejar de revisar mi teléfono por actualizaciones. Actualizaba mi correo constantemente. Cada notificación hacía que mi corazón saltara. Esa noche, los padres de Miguel llamaron. Su madre, Sandra, habló la mayor parte del tiempo mientras su padre, Ricardo, ocasionalmente añadía comentarios de fondo. Expresaron su decepción por cómo resultó la boda. Sandra dijo que entendían que la familia podía ser complicada, pero tal vez deberíamos haber manejado las cosas en privado en lugar de involucrar a las autoridades. Usó ese tono cuidadoso que usa la gente cuando intenta no sonar crítica, pero claramente lo es. Me sentí a la defensiva. Expliqué que Luis había creado un peligro de incendio que puso en riesgo a todos en la recepción, que Laura tenía lesiones visibles y claramente estaba en peligro. Sandra hizo un ruido comprensivo, pero luego dijo algo sobre cómo involucrar a la policía solo complica todo. Ricardo intervino para decir que los asuntos familiares deberían quedarse dentro de la familia. Me dolió que incluso mis suegros no entendieran completamente por qué tuvimos que priorizar la seguridad sobre las apariencias. Miguel tomó el teléfono y les dijo a sus padres que hablaríamos con ellos más tarde. Colgó antes de que pudieran responder. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras me preparaba para el trabajo. Era mamá y su voz sonaba espesa, como si hubiera estado llorando. Preguntó si podíamos hablar sobre Laura. Me senté en el borde de la cama, ya preparándome. Mamá tomó un respiro tembloroso y luego me contó algo que nunca supe. Dijo que la obsesión de Laura con Junio provenía de la muerte de nuestra abuela en junio cuando Laura tenía 12 años. La abuela había sido la persona favorita de Laura en el mundo.
Después de su muerte, Laura se obsesionó con recuperar el mes como algo hermoso en lugar de triste. Comenzó a coleccionar cosas con la palabra junio. Solo salía con chicos que tuvieran junio en sus nombres o cumpleaños en junio. Planeó toda su boda futura alrededor del mes. Mamá dijo que siempre esperó que Laura lo superara, pero en cambio se volvió más fuerte con los años. El contexto no excusaba el comportamiento de Laura, pero me ayudó a entender la profundidad de su irracionalidad sobre el momento de la boda. Sentí una ola de tristeza por mi hermana, por la niña de 12 años que perdió a su abuela y nunca lo procesó realmente. Pero también me sentí frustrada porque nadie me había dicho esto antes, porque se esperaba que simplemente acomodara la fijación de Laura sin entender de dónde venía. Después de colgar con mamá, abrí el chat grupal familiar. Lo miré por un largo rato, leyendo mensajes antiguos. Luego comencé a escribir. Redacté un mensaje claro diciendo que cualquiera que mantuviera contacto con Luis necesitaba respetar que no estaría en espacios donde él estuviera presente o se discutiera. Dije que amaba a mi familia, pero tenía derecho a sentirme segura. Dije que esto no era sobre elegir lados. Era sobre límites. Mi dedo dudó sobre el botón de enviar durante varios minutos. Finalmente lo presioné. Las respuestas llegaron rápido. Varios parientes reaccionaron con emojis enojados. Camila envió un párrafo largo sobre cómo estaba dividiendo a la familia. Mi tío publicó un gif de alguien poniendo los ojos en blanco, pero algunas personas me enviaron mensajes privados de apoyo. Mi prima Maya dijo que entendía. Mi tía del lado de papá dijo que había estado preocupada por Luis desde el principio. No era todo el mundo, pero era algo. 2 días después, un repartidor llegó a nuestro apartamento con un enorme ramo de rosas blancas. Miguel firmó por ellas mientras yo estaba en la ducha. Cuando salí, estaba en la cocina mirando las flores con una expresión extraña. Me entregó la tarjeta. Decía: la familia debería perdonar a la familia, en letras impresas. Sin firma. Pero supe de inmediato que eran de Luis. El mensaje se sentía más amenazante que apologético, como una advertencia disfrazada de gesto de paz. Tomé mi teléfono y fotografié las flores desde múltiples ángulos. Fotografié la tarjeta por ambos lados. Fotografié el recibo de entrega que Miguel había dejado en la encimera. Luego tiré las flores al contenedor de basura fuera de nuestro edificio y añadí toda la documentación a la carpeta en mi computadora etiquetada como evidencia. El jueves llegó y Miguel y yo condujimos al consultorio del terapeuta en silencio. El edificio estaba en un complejo médico cerca del hospital. Tomamos el ascensor hasta el 3er piso y nos registramos con la recepcionista. La sala de espera tenía sillas incómodas y revistas desactualizadas. Unos minutos después, un hombre en sus 40 salió y se presentó como Ciro. Tenía una voz tranquila y usaba gafas que se deslizaban por su nariz. Nos llevó a su oficina y nos indicó que nos sentáramos en un pequeño sofá. Me sentí a la defensiva de inmediato, como si necesitara explicar por qué estábamos allí después de solo 2 semanas de casados. Pero Ciro solo pidió que le contáramos qué nos trajo. Miguel me miró y comencé a hablar. Le conté sobre la competencia de Laura por el mes de la boda, sobre los intentos de sabotaje y el matrimonio apresurado con Luis, sobre el abuso y el hospital y el desastre de la recepción, sobre la familia tomando partido y la participación de la policía y la constante gestión de crisis. Hablé probablemente durante 15 minutos seguidos mientras Ciro escuchaba y tomaba notas ocasionales. Cuando finalmente paré, me preguntó cuánto tiempo había estado tratando de rescatar a Laura. La pregunta me tomó por sorpresa. Dijo que notó que pasé mucho tiempo describiendo las elecciones de mi hermana y mis intentos de ayudarla, pero muy poco tiempo hablando de mis propias necesidades o sentimientos. Preguntó si siempre había sentido la responsabilidad de la felicidad de Laura. Sentí mi garganta apretarse. Miguel extendió la mano y tomó la mía. Ciro nos ayudó a identificar cómo mi rol de rescatadora de Laura desde hace mucho tiempo había moldeado mis respuestas a sus elecciones, cómo había sido condicionada desde la infancia para manejar sus emociones y solucionar sus problemas, cómo nuestros padres a menudo ponían esa responsabilidad en mí porque era la estable. La sesión pasó rápido. Cerca del final, Ciro me pidió que pensara en algo para la próxima vez. Quería que considerara qué significaría dejar que Laura enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones sin intentar salvarla. Separar el bienestar de mi hermana de mi propio sentido de valor. Era una pregunta difícil y no tenía respuesta. Programamos otra cita para la semana siguiente. En el camino a casa, Miguel preguntó cómo me sentía. Admití que una parte de mí siempre se había sentido responsable de la felicidad de Laura, que su competencia autodestructiva activaba mi culpa, incluso cuando sabía intelectualmente que no era mi culpa. Miguel apretó mi mano y dijo que eso no era justo para mí, que no podía vivir mi vida tratando de evitar que Laura tomara malas decisiones. Esa noche, recibí una llamada de la detective manejando el incidente de la vela. Dijo que la gerente del lugar había proporcionado imágenes de seguridad y documentación de daños que corroboraban nuestro relato. Sentí una ola de alivio al saber que había evidencia objetiva más allá de las declaraciones de testigos y mi propia documentación. La detective dijo que enviaría todo a la oficina del fiscal de distrito para su revisión. Pensó que probablemente presentarían cargos por poner en peligro imprudentemente dado el peligro de incendio y la cantidad de personas que podrían haber resultado heridas. Le agradecí y colgué, sintiéndome más ligera de lo que había estado en días. A la mañana siguiente, Rosa me llamó. Dijo que intentó otra conversación con Laura sobre planificación de seguridad. Esta vez, Laura se involucró un poco en lugar de cerrarse completamente. Hizo algunas preguntas sobre qué recursos existían. Admitió que a veces tenía miedo. Rosa fue cuidadosa de no darme falsas esperanzas. Explicó que pequeñas aperturas importaban en situaciones de violencia doméstica, pero no garantizaban que alguien estuviera listo para irse. Aprecié su honestidad, aunque una parte de mí quería que dijera que Laura definitivamente estaría bien. Esa misma tarde, mamá me llamó susurrando. Dijo que Luis había confiscado el teléfono de Laura y estaba monitoreando todas sus comunicaciones. Lo había visto revisar los mensajes de Laura y borrar algunos. Lo escuchó cuestionar a Laura sobre con quién había estado hablando. Sentí mi estómago hundirse por el miedo por la seguridad de mi hermana. Llamé a Rosa de inmediato y le conté lo que mamá dijo. Rosa explicó que esto era un patrón clásico de escalada en relaciones abusivas. Cuando los abusadores sienten que están perdiendo el control, a menudo aumentan sus tácticas de monitoreo y aislamiento. Dijo que significaba que Luis se sentía amenazado por las conversaciones de Laura con ella y conmigo, que estaba tratando de cortar su acceso a apoyo. Rosa preguntó si mamá estaría dispuesta a darle a Laura un teléfono prepago que Luis no conociera, algo que Laura pudiera esconder y usar para pedir ayuda si lo necesitaba. Dije que le preguntaría a mamá, pero no estaba segura de que estuviera dispuesta a hacer algo a espaldas de Luis. Rosa dijo que me informara de cualquier manera,
que encontrarían otras opciones si fuera necesario. Esa noche, saqué una bolsa de gimnasio vieja del fondo de nuestro armario y comencé a llenarla con todo lo que Rosa había sugerido. Fui al cajero automático y retiré $300 en billetes de 20, guardándolos en un bolsillo con cremallera. Hice copias del certificado de nacimiento de Laura, su tarjeta de seguridad social y su licencia de conducir de los archivos que mamá me dio hace años cuando ayudé a Laura a solicitar su pasaporte. Añadí una tarjeta de teléfono prepago, una lista de líneas directas de violencia doméstica que Rosa me envió por correo y la dirección del refugio más cercano. Empaqué ropa de cambio en la talla de Laura, artículos de aseo básicos y un cargador de teléfono. La bolsa se sentía pesada en mis manos mientras la cerraba, y la escondía bajo nuestra cama detrás de algunas cajas de almacenamiento. Se sentía extraño planear algo que no podía controlar, como si estuviera esperando un desastre que desesperadamente esperaba que nunca llegara. Pero Rosa había sido clara en que esto era lo más útil que los familiares podían hacer, tener recursos listos para que las víctimas no tuvieran que pensar en logística en un momento de crisis. 2 días después, papá me llamó durante mi hora de almuerzo en el trabajo. Quería organizar una reunión familiar para aclarar el aire sobre todo lo que había pasado. Tomé un respiro profundo y le dije que solo asistiría si Luis estaba explícitamente no invitado, y todos aceptaban respetar ese límite. Papá se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que lo dejaría claro para todos. En las siguientes horas, mi teléfono vibró con mensajes enojados de varios parientes. Camila envió un texto largo sobre cómo estaba siendo divisiva y controladora. Mi tío se negó a venir si íbamos a excluir a miembros de la familia. Una prima con la que apenas hablaba publicó en el chat grupal familiar sobre cómo estaba destrozando a todos. Para la noche, estaba claro que solo la mitad de la familia asistiría bajo mis condiciones. La división se sentía dolorosa y visible, como ver las relaciones romperse en tiempo real. La reunión ocurrió el sábado por la tarde en la casa de mamá y papá. Llegué con Miguel, mi estómago tenso por los nervios. Unos 15 parientes estaban dispersos por la sala y el comedor, mucho menos que los más de 30 que normalmente aparecían en reuniones familiares. El ambiente se sentía tenso y incómodo. Entonces Laura entró y mi corazón se hundió. No esperaba que viniera. Llevaba una camiseta de manga larga, a pesar del calor del verano, y podía ver el borde de un moretón en su muñeca cuando alcanzó un vaso de agua. Papá comenzó diciendo que necesitábamos hablar abiertamente sobre las preocupaciones por la seguridad de Laura. Laura lo interrumpió de inmediato y dijo que todos estaban exagerando. Insistió en que Luis la amaba y que las relaciones simplemente se ven diferentes desde fuera. Cuando mamá mencionó suavemente las costillas rotas y el ojo morado, Laura se rió y dijo: «Los accidentes pasan en todos los matrimonios». Se volvió hacia mí y dijo que toda esta situación era mi culpa por hacer un gran problema de la boda. Si hubiera cambiado mi fecha como ella pidió, habría tenido tiempo de conocer a alguien mejor, alguien que no tuviera tanto temperamento. Sentí mi rostro calentarse, pero me obligué a mantenerme calma. Dije que la quería y quería que estuviera segura, pero también tenía derecho a establecer límites sobre con quién me sentía segura. Dije que el comportamiento de Luis en nuestra recepción había cruzado una línea y no estaría en espacios donde él estuviera presente. Laura puso los ojos en blanco y dijo que estaba siendo dramática. Varios parientes asintieron de acuerdo con ella. La reunión terminó sin resolver nada, solo con más tensión y más personas tomando partido. La semana siguiente tomé un día personal del trabajo y manejé hasta el juzgado en el centro. Había imprimido los formularios para una orden de protección temporal y los llené la noche anterior, con manos temblorosas mientras escribía cada mensaje amenazante que Luis había enviado. La empleada en la ventanilla fue directa y profesional, procesando mis papeles sin mucha reacción. Tuve que proporcionar documentación, así que entregué capturas de pantalla impresas de los mensajes de Instagram de Luis, fotos de la recepción mostrando a Luis con la vela y el informe policial de esa noche. Sentada en el área de espera después, me sentí culpable y extraña. Estaba tomando acción legal contra el esposo de mi hermana. Parte de mí temía estar exagerando, empeorando las cosas, causando más problemas. Llamé a Rosa desde mi auto antes de conducir a casa. Escuchó mis preocupaciones y luego me recordó firmemente que tenía derecho a la seguridad. Dijo que las órdenes de protección existían exactamente por esta razón. Cuando el comportamiento de alguien te hacía sentir legítimamente asustada, su voz era tranquila y constante. Y para cuando colgué, me sentía un poco menos culpable por lo que había hecho. 2 días después, estaba desplazándome por Instagram durante un descanso en el trabajo, cuando vi que Luis había publicado una larga declaración. No me mencionó por nombre, pero escribió sobre traición y lealtad familiar, y cómo algunas personas dan la espalda cuando las cosas se ponen difíciles. La publicación tenía docenas de comentarios de sus amigos, todos de apoyo, todos de acuerdo en que la familia debería mantenerse unida, pase lo que pase. Observé mis propios círculos sociales dividirse en tiempo real. Algunas personas que estuvieron en nuestra boda comentaron con mensajes de apoyo para Luis. Otras me enviaron mensajes privados diciendo que entendían por qué había tomado medidas. Algunos amigos mutuos me dejaron de seguir por completo. Me sentía enferma viendo todo desarrollarse, viendo a personas que pensé que me conocían bien de repente tratándome como si fuera el problema. Tomé capturas de pantalla de todo y lo añadí a mi carpeta de documentación. Pero el daño a mis conexiones sociales se sentía real y doloroso. En nuestra próxima cita con el terapeuta, Ciro notó de inmediato que estaba distraída. Admití que había estado revisando redes sociales y chats grupales familiares constantemente, actualizando cada pocos minutos para ver qué decían las personas. Me preguntó cómo eso me estaba ayudando, y me di cuenta de que no lo hacía. Solo me estaba poniendo más ansiosa y molesta. Juntos, establecimos un nuevo límite donde solo revisaría mensajes 2 veces al día, una por la mañana y otra por la noche. El resto del tiempo mi teléfono estaría en modo no molestar, excepto para llamadas de mi familia inmediata y Rosa. Ciro me ayudó a ver que estaba usando el monitoreo constante como una forma de sentirme en control, pero en realidad solo alimentaba mi ansiedad. Sugirió que me enfocara en la documentación en lugar del compromiso emocional. Podía tomar capturas de pantalla de publicaciones preocupantes para mis registros sin leer cada comentario o reacción. Se sentía difícil comprometerme, pero sabía que tenía razón. La tarde siguiente, la gerente del lugar llamó con una actualización sobre los daños de nuestra recepción. Su compañía de seguros había revisado el informe policial y las imágenes de seguridad, y acordó cubrir una parte significativa de la remediación de humo y los manteles arruinados. Nuestra responsabilidad bajó de más de 8,000 a alrededor de 4,000. Seguía siendo mucho dinero,
pero se sentía manejable con nuestros ingresos combinados. Le agradecí varias veces, sintiendo una ola de alivio porque al menos este aspecto del desastre estaba mejorando un poco. Miguel y yo podíamos manejar $4,000 con el tiempo. La cantidad original se sentía aplastante. Rosa me llamó unos días después con noticias cautelosamente buenas. Dijo que Laura había hecho algunas preguntas hipotéticas sobre refugios de violencia doméstica y planificación de seguridad durante su última conversación. Rosa fue cuidadosa de no darme falsas esperanzas. Explicó que hacer preguntas no significaba que Laura estuviera lista para irse, pero sí que estaba pensando en sus opciones. Dijo que esto era una señal positiva. Aunque Laura no se había comprometido a nada concreto, sentí una pequeña chispa de esperanza mezclada con frustración. Quería llamar a Laura de inmediato y decirle que se fuera, ofrecer recogerla ahora mismo, arreglar todo. Pero Rosa había sido clara en que la presión a menudo tiene el efecto contrario. Laura necesitaba tomar esta decisión en su propio tiempo, y todo lo que podía hacer era asegurarme de que supiera que existían recursos cuando estuviera lista. Una noche, unas 2 semanas después, Miguel entró a la cocina con aspecto tenso. Dijo que había visto el auto de Luis estacionado en la calle frente a nuestro complejo de apartamentos. Sentí mi estómago hundirse. Llamamos a la policía de inmediato y esperamos junto a la ventana. Tomó casi 40 minutos para que llegara un oficial y para entonces el auto de Luis ya no estaba. El oficial tomó nuestra declaración y anotó el número de matrícula que Miguel había memorizado. Explicó que sin una orden de protección otorgada aún, no podían hacer mucho por alguien estacionado en una calle pública, pero dijo que el informe ayudaría a establecer un patrón de comportamiento. Sugirió que documentáramos futuros avistamientos con fotos si era posible. Después de que se fue, Miguel y yo revisamos todas nuestras cerraduras y cerramos todas las cortinas. Apenas dormí esa noche, saltando con cada sonido afuera. Mi audiencia para la orden de protección estaba programada para el jueves por la mañana siguiente. Tomé otro día libre del trabajo y me vestí cuidadosamente con ropa profesional, queriendo ser tomada en serio. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con solo la jueza, una empleada y unas pocas personas esperando sus casos. Cuando llamaron mi nombre, caminé al frente con mi carpeta de documentación. La jueza me pidió que explicara por qué solicitaba la orden. Le conté sobre el incidente de la vela en nuestra recepción, sobre los mensajes amenazantes que Luis había enviado, sobre él pasando por nuestro apartamento. Le mostré los informes policiales, las capturas de pantalla, las fotos. Mi voz tembló un poco, pero seguí adelante, explicando que estaba genuinamente asustada por mi seguridad, basándome en su patrón de comportamiento. La jueza revisó mi documentación cuidadosamente, haciendo algunas preguntas aclaratorias. Luego, otorgó una orden de protección de 6 meses con claras disposiciones de mantenerse alejado. Luis debía permanecer al menos a 500 pies de mí, Miguel, nuestro hogar y mi lugar de trabajo. Sentí una ola de alivio al ver a la jueza firmar la orden. Al salir del juzgado, noté que Laura no estaba allí. Ella había elegido no solicitar su propia protección, aunque la necesitaba mucho más que yo. Eso dolió de una manera que no podía nombrar. Saber que mi hermana seguía en peligro mientras yo acababa de obtener protección legal contra su esposo. 2 días después, estaba haciendo café en nuestra cocina cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. La voz al otro lado se presentó como alguien de la oficina del fiscal de distrito y preguntó si tenía unos minutos para hablar sobre el incidente en mi recepción de boda. Mi mano comenzó a temblar, así que puse el teléfono en altavoz y lo coloqué en la encimera. Explicó que después de revisar el informe policial, las declaraciones de testigos y las imágenes de seguridad del lugar, estaban avanzando con cargos por delito menor de poner en peligro imprudentemente contra Luis. El incidente de la vela, combinado con la activación de la alarma contra incendios y la cantidad de invitados que estuvieron en riesgo, les dio suficiente evidencia para procesar. Sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. Alguien en una posición oficial estaba tomando esto en serio y diciendo que lo que Luis hizo fue malo y peligroso. La fiscal preguntó si estaría dispuesta a testificar si el caso llegaba a juicio, y dije que sí, aunque mi voz salió temblorosa. Después de colgar, me quedé mirando mi cafetera tratando de procesar que esto realmente estaba pasando. Miguel entró en la cocina y le conté sobre la llamada. Me abrazó y dijo que esto era algo bueno, que Luis necesitaba enfrentar consecuencias reales por sus acciones. Durante la semana siguiente, mi teléfono empezó a vibrar menos con mensajes de ciertos familiares. Al principio pensé que la gente estaba ocupada, pero luego me di cuenta de que algunos parientes me habían bloqueado o eliminado de sus redes sociales. Camila, mi tía que había sido tan vocal sobre mí destrozando a la familia, me envió un último mensaje de texto que me hizo doler el estómago al leerlo. Escribió que yo había destruido a esta familia al negarme a cambiar la fecha de mi boda en primer lugar, y ahora estaba presentando cargos contra Luis como una persona vengativa que no podía dejar las cosas pasar. Dijo que no podía estar cerca de alguien que causaba tanto dolor y división, y que había terminado de intentar mantener una relación conmigo. El mensaje terminaba con ella, diciendo que esperaba que estuviera feliz ahora que había conseguido lo que quería y destrozado a todos. Lo leí 3 veces. Luego tomé una captura de pantalla y la guardé en mi carpeta de documentación. Aunque hacer eso me hacía sentir enferma, había perdido mi relación con Camila, y basándome en el silencio de varios primos y mi tío, también había perdido esas conexiones. Seguía diciéndome que proteger mi seguridad valía la pena perder a personas que no respetaban mis límites. Pero eso no hacía que doliera menos. Eran personas con las que crecí, personas que estuvieron en mis fiestas de cumpleaños infantiles y reuniones familiares. Ahora, simplemente se habían ido porque no permití que el esposo de mi hermana pusiera en peligro a todos en mi boda sin consecuencias. Unos 10 días después de la audiencia de la orden de protección, estaba en el trabajo tratando de concentrarme en un proyecto cuando mi teléfono vibró con un texto de un número que no reconocí. El mensaje era corto y simple. Solo decía la palabra mariposa seguida de pensando en cosas. Mi corazón dio un vuelco porque mariposa era la palabra clave que Rosa había ayudado a Laura y a mí a establecer durante una de nuestras conversaciones. Significaba que Laura estaba contactándome de forma independiente usando el teléfono de alguien más, y estaba lo suficientemente bien como para hacer contacto. Quería desesperadamente responder de inmediato, hacerle 1 millón de preguntas, rogarle que dejara a Luis ahora mismo.
Pero Rosa había sido súper clara en que no debía responder directamente a estos mensajes codificados, porque podría poner a Laura en riesgo si Luis revisaba el teléfono que ella pidió prestado. El propósito era solo dejarme saber que estaba pensando en sus opciones y manteniendo alguna línea de comunicación independiente. Guardé el número y tomé una captura de pantalla. Luego me quedé sentada en mi escritorio sintiendo una oleada de calidez protectora mezclada con frustración. Mi hermana seguía atrapada con alguien que le rompió las costillas y la envió a la UCI. Pero al menos estaba pensando en irse. Al menos recordaba la palabra clave y sabía que podía contactarme. En lugar de eso, le envié un texto a Rosa para informarle que había recibido el mensaje codificado, y ella respondió rápidamente diciendo que esto era una señal positiva, aunque Laura no se había comprometido a nada concreto. Rosa me llamó la noche siguiente para hablar sobre la logística de un posible plan de seguridad si Laura decidía irse. Explicó que solo debía ayudar con apoyo práctico, como tener una llave extra de mi apartamento, mantener algo de efectivo disponible, o estar lista para recoger a Laura si ella lo pedía. Pero fue muy clara en que no debía presionar a Laura ni intentar rescatarla, porque eso a menudo sale mal y empuja a las sobrevivientes de abuso de vuelta hacia sus abusadores. Rosa dijo que lo más importante era respetar el tiempo y la agencia de Laura, aunque fuera doloroso verla permanecer en peligro. Revisamos una lista de cosas que podía preparar de antemano, como asegurarme de que mi teléfono siempre estuviera cargado, tener una bolsa lista con suministros básicos que Laura pudiera necesitar, y saber las direcciones de los refugios de violencia doméstica más cercanos. Cada elemento en la lista hacía que esto se sintiera más real y más aterrador. Seguía queriendo simplemente llamar a Laura y decirle que se fuera ahora, arreglar todo y hacerla segura de inmediato. Pero Rosa me recordó que Laura tenía que tomar esta decisión en sus propios términos, y que en promedio una sobreviviente de abuso deja 7 veces antes de quedarse fuera permanentemente. Mi trabajo no era forzar el tiempo, sino asegurarme de que Laura supiera que existía ayuda cuando estuviera lista para aceptarla. Después de colgar, reuní una pequeña bolsa con artículos de aseo, ropa limpia en la talla de Laura, algunos bocadillos y $200 en efectivo. La escondí en la parte trasera de mi armario donde Miguel y yo podíamos acceder a ella rápidamente si era necesario. Unos días después, Miguel y yo estábamos sentados en nuestro sofá mirando fotos de nuestra recepción de boda, y comencé a llorar, viendo todas las imágenes arruinadas por la entrada dramática de Laura y el truco de la vela de Luis. Miguel puso su brazo alrededor de mí y dijo: «Tal vez deberíamos hacer algo para recuperar nuestra experiencia de boda, algo que sea solo sobre nosotros sin todo el drama y trauma familiar». Comenzamos a planear una pequeña ceremonia privada de intercambio de votos, con solo nuestros amigos más cercanos, quizás 8 o 10 personas en total. La mantendríamos simple e íntima. Solo intercambiaríamos los votos que realmente escribimos el uno para el otro, pero que nunca pudimos decir en nuestra recepción debido a todo el caos. Podríamos hacerlo en nuestro apartamento o en un pequeño parque, en algún lugar significativo para nosotros, donde pudiéramos enfocarnos en nuestro compromiso, en lugar de preocuparnos por el drama familiar explotando. Planear esto me hizo sentir más ligera de lo que había estado en semanas. Se sentía sanador pensar en celebrar nuestro matrimonio en un espacio protegido e intencional, donde el enfoque estaría en Miguel y en mí, en lugar de gestionar la crisis de Laura. Elegimos una fecha 3 semanas después, y comenzamos a enviar mensajes a nuestros amigos más cercanos para ver quién podía asistir. Casi todos dijeron que sí de inmediato y varios mencionaron que esperaban que hiciéramos algo así para tener una verdadera celebración, después de lo que pasó en la recepción. 2 semanas después de que se otorgó la orden de protección, estaba preparándome para dormir cuando Miguel me llamó a la ventana. Había visto el auto de Luis estacionado en la calle frente a nuestro complejo de apartamentos otra vez. La tercera vez en 4 días. Llamamos a la policía de inmediato, y esta vez me aseguré de mencionar la orden de protección activa y los informes previos que habíamos presentado. La operadora dijo que los oficiales estaban en camino y que nos quedáramos adentro con las puertas cerradas. Esperamos junto a la ventana observando el auto de Luis. Y esta vez, tomé fotos con mi teléfono, asegurándome de capturar la matrícula y la marca de tiempo. Unos 20 minutos después, 2 autos de policía llegaron y los oficiales se acercaron al vehículo de Luis. Los vimos hablar con él, verificar su identificación y luego ponerle esposas. Un oficial subió a nuestro apartamento después para informarnos que estaban arrestando a Luis por violar la orden de protección, ya que teníamos documentación de él pasando por nuestro complejo varias veces a pesar de las disposiciones de mantenerse alejado. El oficial dijo que lo retendrían hasta una audiencia de fianza, que probablemente ocurriría dentro de 24 a 48 horas. Sentí una extraña combinación de alivio porque finalmente estaba enfrentando consecuencias y aprensión, porque sabía que esto lo haría aún más enojado conmigo. Miguel y yo apenas dormimos esa noche, saltando con cada pequeño sonido afuera, aunque sabíamos que Luis estaba bajo custodia. Luis salió bajo fianza 2 días después, y esa misma noche Rosa me llamó con noticias que me hicieron doler el pecho. Dijo que Laura había dudado después de que Luis salió, y él la convenció de aceptarlo de vuelta prometiendo cambiar y asistir a clases de manejo de la ira. La voz de Rosa era tranquila y profesional, mientras explicaba que esto era un patrón completamente normal en situaciones de violencia doméstica y que no significaba que Laura no se iría eventualmente de forma permanente. Dijo que la mayoría de las sobrevivientes pasan por múltiples ciclos de irse y regresar antes de poder quedarse fuera, y cada intento fortalece su confianza y conciencia, incluso si no se mantiene de inmediato. Me sentí destrozada escuchando esto, sabiendo que mi hermana estaba de vuelta en ese apartamento con alguien que la había puesto en la UCI y que acababa de ser arrestado por acecharme. Pero Rosa seguía enfatizando que no podía controlar las elecciones de Laura, y presionar podría empujarla más hacia Luis. Todo lo que podía hacer era mantener mis límites, mantenerme segura y asegurarme de que Laura supiera que existían recursos cuando estuviera lista. Después de colgar, lloré en el hombro de Miguel durante probablemente 20 minutos, sintiéndome impotente y asustada por mi hermana. 3 días después, mamá me llamó en medio de la tarde, sonando diferente a lo habitual, más firme y decidida. Dijo que había tomado una decisión y quería decírmelo antes que a nadie más. Le había informado a Luis que ya no era bienvenido en su casa, independientemente de si Laura elegía quedarse con él o no. Si Laura quería visitar, siempre era bienvenida, pero Luis no podía venir con ella, y mamá no asistiría a ningún evento donde él estuviera presente.
Me sentí sorprendida y con un cauteloso sentido de orgullo al escucharle decir esto. Mamá había luchado tanto con permitir las elecciones de Laura y tratar de mantener la paz en la familia, pero ahora estaba estableciendo un límite real. Sabía que era doloroso para ella porque podría significar ver a Laura menos a menudo, pero estaba eligiendo la seguridad sobre mantener las apariencias. La voz de mamá se puso un poco temblorosa mientras decía que no podía seguir viendo a Laura ser lastimada, y no podía fingir que Luis era una persona segura para tener cerca. Le agradecí por contármelo y por tomar este paso y hablamos unos minutos más sobre lo difícil que era amar a alguien mientras se respetaban sus elecciones, incluso cuando esas elecciones eran peligrosas. Miguel y yo tuvimos nuestra siguiente sesión de terapia con Ciro la semana siguiente, y pasé la mayor parte llorando por lo enojada que estaba, porque nuestra boda y luna de miel se descarrilaron completamente por la crisis de Laura. Había estado conteniendo este resentimiento dentro, sintiéndome culpable por estar molesta por mi boda arruinada cuando mi hermana estaba en una relación abusiva. Pero Ciro dijo que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. Podía estar destrozada por la situación de Laura y también legítimamente enojada porque nuestro día especial fue destruido. Miguel también se abrió, diciendo que había estado frustrado porque no podíamos simplemente disfrutar de ser recién casados, porque constantemente manejábamos drama familiar y preocupaciones de seguridad. Ciro nos ayudó a reconocer la pérdida real que habíamos experimentado, la boda y luna de miel que planeamos y pagamos, pero que nunca pudimos disfrutar. Luego nos guió hacia crear nuevas tradiciones y reducir nuestro ritmo de vida para enfocarnos realmente en nuestro matrimonio, en lugar de la crisis que nos rodeaba. Decidimos que tendríamos una noche de cita semanal, donde no discutiríamos a Laura ni el drama familiar en absoluto. Solo nos enfocaríamos en nosotros y en construir nuestra vida juntos. Se sentía bien tener permiso para lamentar lo que habíamos perdido, mientras también elegíamos activamente priorizar nuestra relación de ahora en adelante. Rosa me llamó de nuevo unas 2 semanas después con una actualización que me hizo sentir esperanzada y triste al mismo tiempo. Dijo que Laura había pasado una noche en un refugio de violencia doméstica antes de regresar con Luis. Pero lo importante era que había guardado la información de contacto de Rosa y ahora sabía que el refugio existía y cómo acceder a él. Rosa enfatizó que dejar una relación abusiva era un proceso, no un evento único. Y esta estadía de una noche era un progreso real, aunque Laura regresó. Explicó que muchas sobrevivientes necesitan probar irse varias veces antes de estar psicológicamente listas para quedarse fuera permanentemente. Cada vez que se van, incluso brevemente, están construyendo su confianza y demostrándose a sí mismas que pueden sobrevivir fuera de la relación. Laura, sabiendo dónde estaba el refugio, teniendo el número de Rosa guardado y habiendo pasado una noche allí, significaba que tenía evidencia concreta de que irse era posible. Colgué, sintiendo una mezcla complicada de emociones, queriendo celebrar que Laura había dado incluso este pequeño paso, mientras también estaba aterrorizada de que hubiera vuelto con alguien que podría matarla. Pero estaba empezando a entender lentamente y con dolor que no podía controlar el tiempo ni las elecciones de Laura. Y todo lo que podía hacer era asegurarme de que supiera que existía ayuda cuando estuviera lista para aceptarla. Unas 2 semanas después de esa estadía en el refugio, nuestra compañía de seguros finalmente nos respondió sobre los daños del lugar de la boda. Revisaron el informe policial y todas las imágenes de seguridad de esa noche. Y después de lo que pareció un interminable intercambio de documentos, acordaron cubrir la mayoría de los costos del incidente de la alarma contra incendios y los daños por humo. La cantidad final que debíamos bajó de más de $8,000 a alrededor de $2,500, lo que aún afectaba nuestros ahorros, pero se sentía mucho más manejable con nuestros ingresos combinados. Miguel y yo nos sentamos en la mesa de la cocina revisando la factura ajustada y sentí un enorme peso levantarse de mis hombros al saber que realmente podíamos manejar esto sin endeudarnos. Papá me llamó esa misma semana diciendo que quería intentar algo diferente con la situación de comunicación familiar. Creó un nuevo chat grupal con reglas muy claras publicadas en la parte superior. La principal era que no se podía discutir ni defender a Luis por nadie, y si alguien violaba esa regla, sería eliminado de inmediato sin segundas oportunidades. Envió invitaciones a todos en la familia explicando los límites, y observé cómo las personas se unían o no respondían en absoluto. Alrededor de la mitad de la familia terminó en ese nuevo chat, lo que lo hizo mucho más pequeño que nuestro grupo familiar original. Pero las personas que se unieron realmente respetaron mis límites y no intentaron hacerme sentir culpable por las elecciones de Laura. Se sentía extraño tener esta dinámica familiar dividida, pero también algo pacífico no tener que defenderme constantemente en mensajes grupales. Luego, la oficina del fiscal de distrito me contactó con noticias sobre el caso criminal de Luis por el incidente de la vela en nuestra recepción. Su abogado había estado negociando con el fiscal, y llegaron a un acuerdo de culpabilidad donde Luis se declaró culpable de delito menor de poner en peligro imprudentemente. El acuerdo incluía 2 años de libertad condicional, programación obligatoria de intervención en violencia doméstica que duraría 6 meses, y debía mantener todas las órdenes de mantenerse alejado que ya estaban en vigor. Leí los términos sintiéndome frustrada porque las consecuencias no eran más duras dado lo peligroso que fue su comportamiento. Pero el fiscal explicó que esto era bastante típico para delitos menores de primera vez, y al menos lo llevó al programa de intervención sin un juicio largo. Firmé el acuerdo de culpabilidad, aunque una parte de mí quería presionar por más, aceptando que así era como funcionaba el sistema legal en estas situaciones. Rosa me llamó unos días después con una actualización que realmente me hizo sentir esperanzada por primera vez en semanas. Dijo que había estado trabajando con Laura para programar una cita de ingreso en una agencia especializada en violencia doméstica y Laura realmente asistió a la cita y acordó comenzar sesiones semanales con un consejero allí. Rosa fue muy cuidadosa de no compartir detalles sobre lo que Laura discutió en la consejería debido a las reglas de confidencialidad, pero confirmó que Laura estaba participando activamente con los servicios y había trabajado con su consejero para establecer ese sistema de código de seguridad con los miembros de la familia del que habíamos hablado antes. Saber que Laura finalmente estaba recibiendo ayuda profesional y tenía ese sistema de contacto de emergencia en su lugar me hizo sentir que tal vez las cosas podían mejorar con el tiempo. Miguel y yo decidimos que queríamos hacer algo positivo para celebrar nuestro matrimonio después de todo el caos y trauma de la recepción de boda real.
Planeamos una pequeña reunión en el patio trasero de nuestro complejo de apartamentos, solo invitando a los miembros de la familia y amigos cercanos que nos habían apoyado constantemente a través de todo, sin hacernos sentir culpables o tomar partido. Colocamos luces de cuerda en el área del patio compartido, pedimos comida de nuestros restaurantes favoritos y mantuvimos todo súper casual y relajado. Se sentía realmente bien celebrar nuestro matrimonio en este entorno íntimo, sin toda la presión y drama que habían destruido nuestra recepción, solo rodeados de personas que genuinamente se preocupaban por nosotros y querían que fuéramos felices. Todos trajeron tarjetas y pequeños regalos, y pasamos la noche riendo y hablando sin que nadie mencionara a Laura o Luis o cualquier conflicto familiar. Una semana después de nuestra reunión, mi teléfono sonó con el número de Laura, y casi no contesto, pero decidí responder. Hablamos por tal vez 20 minutos, y ella no se disculpó por ninguno de los sabotajes de la boda ni el desastre de la recepción, pero sí dijo que las cosas se habían salido de control con toda la situación de competencia de bodas. Su voz sonaba cansada y un poco avergonzada, aunque no asumió directamente la responsabilidad por sus elecciones. No era la completa responsabilidad y disculpa que deseaba escuchar de ella, pero reconocí que era un pequeño paso adelante y no la presioné por más de lo que estaba lista para dar en ese momento. Le dije que me alegraba que estuviera yendo a consejería y que esperaba que la ayudara. Y terminamos la llamada sin pelear ni culpar. Miguel y yo tuvimos nuestra siguiente sesión de terapia con Ciro la semana siguiente, y pasé la mayor parte hablando sobre mis sentimientos complicados sobre Laura y nuestra relación. Ciro me ayudó a trabajar en mi duelo por la relación de hermanas que siempre deseé frente a la realidad de quién es Laura realmente y de lo que es capaz en este momento. Dijo que era posible mantener límites mientras se dejaba espacio para la posibilidad de que Laura pudiera cambiar y crecer con el tiempo, y que no tenía que elegir entre cortarla completamente o dejar que me pisoteara. Estaba aprendiendo que las relaciones podían existir en este terreno intermedio donde me protegía, pero no cerraba la puerta completamente a una sanación futura. Mamá me envió un mensaje preguntando si quería reunirme para tomar un café. Solo nosotras dos. Y acepté, aunque me sentía nerviosa por lo que podría decir. Nos sentamos en un rincón tranquilo de una cafetería local, y ella admitió algo que nunca esperé escuchar de ella. Dijo que había habilitado el comportamiento de Laura durante años por culpa del favoritismo que me había mostrado mientras crecíamos, siempre dándome más atención y elogios mientras era más dura con Laura. Me dijo que se dio cuenta de que había estado intentando compensar esa vieja culpa excusando las acciones de Laura ahora, incluso cuando esas acciones eran claramente incorrectas y hirientes. No resolvimos todo en esa conversación, y aún había tensiones y desacuerdos entre nosotras, pero que ella reconociera realmente las dinámicas familiares y su propio papel en ellas se sentía como un progreso realmente importante. Unas semanas después, la agencia de violencia doméstica donde Laura estaba recibiendo servicios de consejería envió una invitación a los familiares para una sesión educativa sobre cómo apoyar a sobrevivientes de abuso. Mamá, papá y yo asistimos juntos, sentados en una sala de conferencias con quizás 15 familiares de otros sobrevivientes. El consejero que lideraba la sesión nos enseñó sobre el vínculo traumático, el ciclo del abuso, y explicó que la investigación muestra que las víctimas regresan con sus abusadores un promedio de 7 veces antes de irse permanentemente. Aprender que Laura, regresando con Luis después de la estadía en el refugio, era una parte normal del proceso, me ayudó a sentirme menos frustrada y más paciente con su cronograma. Nos dieron recursos y estrategias para mantener el apoyo sin habilitar, y salí sintiéndome más equipada para manejar lo que viniera después. Luego, algo bueno finalmente pasó que no tenía nada que ver con el drama familiar o la gestión de crisis. Miguel llegó a casa del trabajo una noche con una enorme sonrisa en su rostro, y me dijo que su jefe le había ofrecido un ascenso a analista senior con un aumento significativo de salario. El dinero extra aliviaría gran parte de nuestro estrés financiero por todos los gastos de la boda y las tarifas legales, y nos daría espacio para empezar a ahorrar nuevamente para el futuro que queríamos. Celebramos tranquilamente con una cena en casa esa noche, solo nosotros dos cocinando juntos y hablando sobre lo que esto significaba para nuestras vidas. Después de meses de constante crisis y estrés y conflicto familiar, se sentía increíble tener algo positivo, algo que era solo sobre nosotros y nuestra vida juntos avanzando. 2 semanas después, Rosa me llamó con una actualización de que Laura había terminado su programa de consejería de violencia doméstica de 8 semanas en la agencia. Me dijo que Laura estaba mostrando una mejor conciencia sobre la planificación de seguridad y el reconocimiento de señales de advertencia, lo que se sentía como un progreso real aunque todavía vivía con Luis en su apartamento. Rosa explicó que Laura estaba aprendiendo estrategias de afrontamiento y había desarrollado un plan de escape más detallado con contactos de emergencia y una bolsa escondida en la casa de mamá. Agradecí a Rosa por la actualización y admití que estaba luchando por aceptar que la curación de Laura no seguiría el cronograma que quería para ella. Rosa me recordó suavemente que dejar una relación abusiva era un proceso que podía tomar años, no semanas, y que mi trabajo era mantener mis límites, mientras permanecía como una persona segura a la que Laura pudiera recurrir cuando estuviera lista. Unos días después de esa conversación, recibí un sobre grueso por correo de un bufete de abogados que no reconocí. Dentro había una carta formal del abogado de Luis junto con una declaración de disculpa escrita a mano, que Luis había redactado como parte de su programa de intervención ordenado por el tribunal. La carta seguía por 2 páginas sobre cómo asumía plena responsabilidad por sus acciones y entendía el daño que causó, pero todo se sentía ensayado y falso, como si solo estuviera marcando casillas para cumplir con los requisitos de su libertad condicional. La leí una vez. No sentí absolutamente nada excepto un leve disgusto, y luego la archivé en la carpeta con toda mi otra documentación sobre la orden de protección y los informes policiales. No respondí ni reconocí haberla recibido porque Rosa me había ayudado a entender que mantener mi límite de 0 contacto directo con Luis era más importante que ser cortés. El fin de semana siguiente, Miguel me sorprendió reservando un viaje de fin de semana largo a un pequeño pueblo playero a unas 3 horas de distancia, nuestra versión reducida de la luna de miel que pospusimos después del desastre de la boda. Conducimos el viernes por la mañana con las ventanas abiertas y música sonando, y por primera vez en meses sentí que podía respirar sin revisar constantemente mi teléfono por actualizaciones de crisis familiares. Pasamos 3 días caminando por la playa, comiendo mariscos en restaurantes locales y durmiendo hasta tarde sin ningún horario o obligaciones.
Se sentía sanador enfocarnos completamente en nosotros y en nuestro matrimonio, sin el ruido constante de fondo de violencia doméstica, gestión de crisis y drama familiar. En nuestra última mañana allí, nos sentamos en el balcón del hotel tomando café, y Miguel me dijo que sentía que finalmente estaba conociéndome como su esposa, en lugar de como alguien manejando perpetuamente el caos de su hermana. Cuando regresamos a casa, papá me llamó para decirme que Luis se había mudado temporalmente del apartamento de Laura para quedarse con sus padres mientras terminaba las últimas semanas de su programa de intervención. Papá dijo que esto le estaba dando a Laura algo de espacio físico real por primera vez desde que se casaron, y pensó que podría ayudarla a pensar más claramente sobre lo que quería. Inmediatamente le envié un mensaje a Rosa para preguntarle si sabía de este desarrollo, y ella confirmó que Laura estaba usando el tiempo de separación para fortalecer su plan de seguridad y continuar sus sesiones de consejería sin que Luis monitoreara cada movimiento. Rosa dijo que Laura parecía más comprometida en la terapia, sin el estrés diario de vivir con él, aunque aún estaba extremadamente ansiosa por tomar decisiones permanentes. Un mes después, recibí una llamada de la oficina del fiscal informándome que mi orden de protección contra Luis estaba programada para expirar en 6 meses. El fiscal también confirmó que Luis había completado con éxito todos los términos de su libertad condicional y la programación de intervención sin ninguna violación o citas perdidas. Me sentía escéptica sobre si unos meses de clases de manejo de la ira podían realmente cambiar a alguien que le rompió las costillas a su esposa, pero tuve que aceptar que así era como funcionaba el sistema legal, y que técnicamente había cumplido con todos los requisitos. El fiscal explicó que podía solicitar una extensión de la orden de protección si tenía evidencia de un nuevo comportamiento amenazante, pero de lo contrario expiraría automáticamente y necesitaría confiar en otros límites para mantener mi seguridad. Luego, una tarde, mi teléfono vibró con un texto de Laura preguntando si podíamos encontrarnos para tomar un café y hablar. Miré el mensaje por un largo rato antes de responder que aceptaría encontrarme en una cafetería pública cerca de mi apartamento, con un límite de tiempo claro de 1 hora. Cuando llegué a la cafetería, Laura ya estaba sentada en una mesa en la esquina, viéndose más delgada de lo que recordaba, y usando un suéter a pesar del clima cálido. Me dijo que estaba manteniendo la separación de Luis por ahora, y trabajando con Rosa sobre si hacer la separación permanente o intentar reconciliarse. Escuché sin ofrecer consejos ni opiniones, solo dejándola hablar a través de su confusión y miedo. No se disculpó por los desastres de la boda, ni las publicaciones en redes sociales, ni ninguno de los caos que había causado, pero sí me agradeció en voz baja por no haberla abandonado completamente, incluso después de todo. Le dije que la quería y quería que estuviera segura, pero que también necesitaba mantener límites para protegerme a mí y a mi matrimonio. Hablamos exactamente por 1 hora, y luego me levanté para irme, y Laura me abrazó fuertemente antes de caminar sola a su auto. Llegó el día de Acción de Gracias unas semanas después, y mamá organizó una cena familiar con solo los parientes que habían respetado los límites durante toda esta crisis. Laura asistió sin Luis por primera vez desde su boda, sentándose silenciosamente en la mesa y ayudando a mamá en la cocina. La reunión fue mucho más pequeña que nuestro típico día de Acción de Gracias, con quizás 15 personas en lugar de 30, y aún había una tensión evidente cuando surgían ciertos temas, pero se sentía como una base sobre la cual realmente podíamos construir mientras todos continuaban con su trabajo individual de crecimiento y sanación. Mirando hacia atrás ahora, en estas 13 semanas desde esa caótica recepción de boda, puedo ver cuánto hemos avanzado todos, aunque el viaje ha sido agotador y doloroso. Las protecciones legales están en su lugar con la orden de protección y las condiciones de la libertad condicional de Luis. Estoy manteniendo límites saludables mientras sigo siendo una persona de contacto segura para Laura cuando necesite apoyo. Miguel y yo estamos más fuertes como pareja a través de nuestras sesiones semanales de terapia y nuestro enfoque intencional en nuestra relación. Mamá finalmente estableció límites reales al decirle a Luis que no es bienvenido en su hogar, independientemente de las elecciones de Laura. Y Laura está participando activamente en consejería, con un plan de seguridad detallado y un sistema de apoyo en su lugar. No es el final de cuento de hadas que imaginé cuando Miguel y yo anunciamos nuestro compromiso, pero es un progreso real hacia que todos estén más seguros y saludables. Estoy aprendiendo lentamente que a veces el mejor resultado no es una resolución perfecta, sino simplemente crear condiciones donde la sanación se vuelva posible con el tiempo. Esa es la historia por hoy. Realmente aprecio que hayas tomado el tiempo para escuchar, porque hace que contar estas historias se sienta especial. Espero que te haya dejado sintiéndote un poco más ligero. Suscríbete para que podamos seguir encontrando los momentos buenos.